amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. El pasado viernes hicimos referencia acá a un documento emitido por el comisionado de las Naciones Unidas en nuestro país a propósito de lo que denominó el Plan de Respuesta Humanitario de la ONU para Venezuela. Recordarán ustedes que en aquella oportunidad, es decir, el viernes pasado, referimos que ese documento decía que la ONU estaba buscando, no es que tenía, estaba buscando 233 millones de dólares para soportar, para financiar ese plan de respuesta humanitaria para atender a unos 2.6 millones de venezolanos en situación desesperada. Venezolanos en situación crítica, venezolanos que necesitan con urgencia esa ayuda por un tema de sobrevivencia. En esa oportunidad planteamos y trajimos a colación la declaración dada 7 días atrás por Feliciano Reina, quien nos había advertido sobre la inminencia de que la ONU aprobara un plan de respuesta humanitario en esos términos, es decir, para 2.6 millones de víctimas, porque esa es la palabra que hay que aplicar, de víctimas de la emergencia humanitaria compleja que estamos viviendo en Venezuela, cuando, de acuerdo a los criterios de las organizaciones no gubernamentales más serias en este país, el caso de Cáritas, el caso de Provea, el caso de Acción Solidaria, entre otras, todas las organizaciones que están organizadas en el llamado La Vida, que son las organizaciones que integran a los pacientes trasplantados, por ejemplo, a los hemofílicos, por ejemplo, a quienes padecen las llamadas enfermedades catastróficas. Bueno, todo ese conjunto de organizaciones no gubernamentales que vienen trabajando este tema con mucha seriedad, no desde ahorita, sino desde hace más de 10 años, dicen, no, la población que requiere con urgencia apoyo para poder sobrevivir, nuestra humanitaria que está elaborado por la ONU y para el cual apenas están buscando financiamiento, es para atender 2.6 millones de personas, porque ese plan está diseñado no en función de las necesidades de las víctimas, sino en función de las capacidades que el gobierno permite para poder atender, porque ese es el tema de fondo. El gobierno no abre el espacio humanitario para que fluya la ayuda en la cantidad y con el ritmo necesario, con la frecuencia necesaria. Eso lo planteamos el día viernes. ¿Con qué amanece este lunes 19 de agosto? Pues con un reporte que da el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el señor Filippo Grandi, que estuvo en Brasil fin de semana precisamente para atender el tema de los refugiados venezolanos. Y así titula la agencia Reuters la nota con la que refiere el tema. Dice así: ONU pide más ayuda para lidiar con la crisis de los refugiados venezolanos. Escuchen ustedes esto, que grave. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, pidió el domingo, es decir, ayer, más ayuda humanitaria para los refugiados venezolanos que están escapando a los países vecinos, donde están colapsando los servicios sociales y generando tensión a nivel local. Grandi tenía previsto visitar la localidad fronteriza brasileña de Pacaraima este fin de semana, pero las autoridades le aconsejaron que la cancelara por las protestas de los residentes molestos con la llegada de más de 500 venezolanos por día. Habitantes de Pacaraima cerraron sus tiendas el sábado y se manifestaron por las calles al grito de
fuera los venezolanos, Paracaima es nuestro, fuera la ONU y Brasil para los brasileños. ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, calcula que unos 4.3 millones de venezolanos han huido de la inestabilidad económica y política que vive Venezuela, sobre todo con destino a Colombia, donde hay 1.2 millones, Perú, Chile y Ecuador, unos 180.000 se han quedado en Brasil. La ONU y varias ONG pusieron en marcha una petición humanitaria de 770 millones de dólares a comienzos de año y han recibido menos de 180 millones, dijo Grandi en una entrevista telefónica tras visitar Chile y Brasil. Escuchen esto. Esta es realmente una de las peticiones humanitarias con más baja financiación en el mundo para una de las mayores crisis. Instituciones financieras como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo están comprometidas, pero deben acelerar su asistencia para ayudar a mantener los sistemas de salud y educación, indicó. Protegemos a los más vulnerables, pero el resto debe ser realizado por actores mayores con más dinero y no veo que eso esté pasando aún en ninguna parte de la región. Grandi dijo que hay señales de una propagación del sentimiento antiinmigratorio en la región, reflejado en el aumento de las restricciones al movimiento de los venezolanos en los países andinos. Yo quiero enfatizar la expresión utilizada por Filippo Grandi, de acuerdo a la cita que hace este reporte de la agencia Reuters de lo que este alto funcionario, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, dijo ayer en Brasil. La crisis venezolana es la crisis más grave del mundo en materia de refugiados y es simultáneamente la crisis que tiene más baja financiación. La menor cantidad de recursos para atender la crisis más grave del planeta, que es la crisis de la migración venezolana. ¿Ok? Y la respuesta real de todos estos gobiernos, de todos estos países que se reúnen en foros, conferencias y expresan su preocupación por el tema venezolano y expresan su solidaridad con la lucha del pueblo venezolano, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, yo no lo dudo que en efecto sea así, pero en los hechos esto en relación al tema migratorio se está expresando es en todo lo contrario, en una elevación de las barreras, de los obstáculos para los migrantes venezolanos. ¿Qué ocurre con los migrantes? ¿Qué ocurre con los migrantes y esas barreras? Señores, tengo que repetirles una cosa que yo aprendí en el primer semestre de geografía. Poblamiento y actividad económica son dos vertientes de un mismo proceso geográfico. Es decir, la gente no vive donde le da la gana. La gente no vive donde quiere. La gente vive allí donde tiene acceso al empleo, allí donde tiene acceso a los servicios, allí donde tiene acceso a los sistemas que permiten soportar la vida. Allí es donde la gente vive. Y eso no se evita elevando barreras migratorias, inventando una visa nueva aquí, inventando un nuevo permiso allá. No, la gente sigue migrando. La gente sigue migrando. ¿Qué es lo que ocurre? Ah, bueno, que si la migración no es posible desde el punto de vista legal, entonces empiezan a caer nuestros compatriotas en brazos de los coyotes, en brazos de los tratantes de personas, en brazos de las mafias que promueven la esclavitud moderna, aprovechando la desesperación de nuestros migrantes. ¿Cómo se resuelve eso? Por supuesto, hay medidas de emergencia que tienen que ver con la situación de los migrantes, que, como dice Filippo Grandi, al alto comisionado de los refugiados de las Naciones Unidas, tiene que ver con que, bueno, se atienda la crisis de los refugiados, se busque financiación eficiente y suficiente para ese tema y que los países receptores no sigan pensando, no sigan creyendo que es estableciendo barreras migratorias como pueden resolver el tema. Eso afuera. Ahora, la solución real está aquí adentro, evitando o subsanando las razones para que la migración misma se produzca. Esto tiene que ver con dos cosas, una razón de fondo, una medida de fondo y una medida urgente.
La razón de fondo todos las conocemos. Es el cambio de gobierno, es el cambio de sistema. Aún en el supuesto negado de que el régimen de Maduro quisiera solventar la crisis que ellos mismos crearon, no tendrían cómo. No tienen ni el recurso técnico, ni la condición profesional, ni la estructura administrativa. No tienen la capacidad de generar confianza en los actores internos ni en los actores internacionales para poder sacar a flote la economía y empezar un proceso de naturaleza distinta que abra espacio y que dé esperanza a los venezolanos. Así que la primera medida de fondo es cambiar el régimen. Ahora, mientras tú cambias el régimen, te vas a quedar brazos cruzados. O sea, ¿qué le vas a decir tú a esa persona que necesita con desesperación un sistema de ventilación artificial para que el paciente no se le muera, para que el familiar no se le muera? ¿Qué le vas a decir? Ah, mira, tienes que esperar que caiga Maduro. ¿Qué le vas a decir a tanto y tanto venezolano que está dependiendo de que le llegue la ayuda urgente, el tratamiento urgente para sobrevivir? Ah, no, espérate, que caiga Maduro. No, vale, eso no es posible. Por eso es necesario que el plan de respuesta humanitaria que tiene prevista la ONU para Venezuela sea no para 2.6 millones de víctimas, sino que sea para la mayor cantidad posible. En función de eso, emitimos en este fin de semana que acaba de transcurrir 10 mensajes que contienen un llamado humilde, pero enérgico a los tomadores de decisiones, tanto del gobierno como de la oposición. Estos mensajes son los siguientes, los comparto con ustedes, todos los colgamos en la red social Twitter el sábado en la madrugada, el sábado en la noche, madrugada del domingo. Dice así: primero, la información disponible es grave. El régimen mantiene restringido el espacio humanitario y la ONU, a su vez, restringe su plan de respuesta a la estrechez de la rendija que Maduro permite. La muerte entra a raudales y la ayuda a cuentagotas. Esto tiene que cambiar urgentemente. 2. Cáritas, Acción Solidaria, Provea, entre otras ONG, han estimado en más de 10 millones la cantidad de personas que en el país requieren auxilio urgente. Agencias de la ONU redujeron esa estimación a 7.4 millones. El plan de respuesta de la ONU está diseñado para atender a solo 2.6 millones de personas. 3. Algunos reconocen que en Venezuela la emergencia humanitaria compleja tiende a agravarse y convertirse en catástrofe humanitaria. Pero los tiempos del accionar político y diplomático son extremadamente lentos en comparación con la vertiginosa rapidez del deterioro económico. 4. En vez de atenderla, Maduro usa la crisis para atornillarse en el poder, estimulando el éxodo de quienes pudieran oponérsele, controlando más los alimentos para usarlos en el control social interno y usando las sanciones de Estados Unidos como pretexto para acabar con la oposición política. 5. El presidente encargado, Juan Guaidó, defiende los activos de la República del exterior y promueve en el país el cese de la usurpación, mientras la atención a la crisis humanitaria es obstaculizada por quienes en la oposición creen que concertar soluciones ya a la crisis es quitarle presión a la dictadura. 6. En lo internacional, los países vecinos comienzan a elevar barreras migratorias frente al éxodo venezolano. La campaña electoral de Estados Unidos empieza a condicionar su accionar en la región y las sensatas propuestas de la Unión Europea implican un tiempo que las víctimas no tienen. 7. La pugna por el poder y la burocracia internacional tienen sus prioridades. Las víctimas de la emergencia humanitaria compleja solo tienen sus vidas y las están perdiendo. Ni Panamá ni Vietnam. La continuidad de este desastre nos puede llevar a un escenario como el de Somalia. 8. Urge una acción y una voz plural, institucional y ciudadana, dentro y fuera del país, que sin restar urgencia a la solución de la crisis política, apoye a quienes en Venezuela tienen el conocimiento y la experiencia para dirigir la asistencia a las víctimas de la crisis social. 8. Urge lograr que el régimen de Maduro abra de una vez el espacio humanitario para recibir la ayuda internacional que necesitamos sea masiva. Y urge también que en el campo democrático convenga en concertar soluciones allí donde sea posible y necesario para lograr alivios puntuales.
Noveno, urge convencer a la ONU que el volumen y el ritmo de la ayuda no puede depender de las capacidades de los actores locales, sino de las necesidades de las víctimas, y que será precisamente la ayuda masiva en insumos y asistencia técnica lo que permitirá ampliar capacidades y salvar vidas simultáneamente. Décimo, es urgente un ajuste de enfoque que permita optimizar la atención a la crisis humanitaria. No se le pide a nadie que cambie sus posiciones o ambiciones, solo que todos entiendan que si no se atiende hoy el agravamiento de la emergencia, ninguno tendrá mañana país que gobernar. Estos son los 10 puntos que de manera, repito, muy humilde, pero muy firme, elevamos a la consideración del país y de los tomadores de decisiones específicamente. Repito lo que decimos en uno de estos puntos. Ciertamente, la dinámica de la pugna por el poder tiene su propia lógica y uno lo ve, pues. Tú ves allí al gobierno que se retira de Barbados y después anuncia que vuelve a Barbados, pero mientras tanto hace 3 o 4 aguajes para regresar a Barbados, no desde una posición de debilidad, sino desde supuesta fuerza. Ya empiezan a rodar las informaciones sobre que incluso actores como Diosdado Cabello está en negociaciones con Estados Unidos, y desde allá rebota la información diciendo, bueno, que no solamente es Diosdado Cabello, sino que supuestamente Padrino López y Néstor Reverol también estarían. Bueno, todo eso está ocurriendo y simplemente lo comparto a beneficio de inventario. Esa es la información que está circulando hoy en medios electrónicos y en medios impresos. Uno también conoce los términos, por cierto, bastante lentos en que se mueve la burocracia internacional. Es que tengo que recordarles, chicos, que hace apenas 3 años, mira, en el año 2016, yo lo recuerdo con precisión porque yo estaba en ese momento aún en la Secretaría Ejecutiva de la MUD, fueron representantes de la unidad a la FAO, que es la organización de Estado, la agencia de las Naciones Unidas para el tema alimentario. Fueron representantes de la unidad a esa agencia de las Naciones Unidas para explicar la situación alimentaria en Venezuela, la crisis en la que estamos y lo que se venía. Bueno, chat, ni siquiera nos recibieron. Ni siquiera nos recibieron. De hecho, la FAO le dio un premio a Maduro porque estaba trabajando buenísimo alimentando al pueblo venezolano. Imagínate tú cuán lento se mueven. Hoy estamos en una situación en la que ya incluso ese tipo de agencias tienen que reconocer con vergüenza que estuvieron cerrando los ojos ante una crisis dantesca. Una crisis que, como dice Filippo Grandi, el alto comisionado de la ONU para los refugiados, es la crisis más grande del planeta. Bueno, señores, esa es la situación. Esa es la situación. El comisionado de la ONU para atender la crisis venezolana dice que el plan de respuesta podrá atender apenas a una fracción de las víctimas. Y el alto comisionado de los refugiados informa desesperado que la crisis de los refugiados venezolanos es la más grande del planeta y es la que tiene más baja financiación. Tenemos nosotros los venezolanos, que meterle el pecho a esto. Y tenemos nosotros los venezolanos que hacer todo lo posible para que mientras la pugna por el poder sigue su curso y mientras la burocracia internacional sigue sus tiempos y sus pasos, nosotros, los ciudadanos venezolanos, hagamos toda la presión posible para que esos tiempos se emparejen con los tiempos de las víctimas, con los tiempos de la vida real, con los tiempos de la gente sufriente y doliente. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más.
No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Mientras todo eso está ocurriendo, en la interacción entre las víctimas de la emergencia humanitaria compleja y los tomadores de decisiones en la política nacional y las agencias internacionales, mientras eso está ocurriendo, el país literalmente se cae a pedazos. Hay que decirlo con seriedad. Repito, toda ambición es legítima. Toda ambición es legítima y todo propósito, todo proyecto político es legítimo. Yo no critico a nadie. Me parece que todo eso es estupendo y hay un plan país y hay, bueno, por cierto, gracias a Dios, tenemos en la causa democrática un liderazgo como el del señor Juan Guaidó, el presidente encargado Juan Guaidó, acaba de dar una demostración más, una más de fortaleza en su respaldo social. El recorrido que hizo por La Guaira fue una cosa realmente importante, fue una cosa realmente clamorosa. Hay gente que dice que nadie es profeta en su tierra. Bueno, Juan Guaidó está demostrando que es profeta en su tierra y en todo el país. Gracias a Dios. Pero repito, mientras eso sigue su curso, la dinámica de los servicios, de las estructuras, de aquello que se ha construido sobre todo en los 40 y tantos años de democracia, bueno, ya está colapsando. No se trata de discurso político. Paséese usted por donde quiera, por la carretera que quiera, por la ciudad que quiera, por las estructuras que quiera, por los servicios que quiera, y va a encontrar que incluso aquellos sitios que supuestamente eran privilegiados, hoy están absolutamente destruidos. Me refiero a un servicio especialmente importante, caro, costoso en los afectos para los caraqueños, para los venezolanos, que es el sistema metro de Caracas. Acaba de cumplir 42 años de operación el sistema metro. Debo decirlo con vergüenza, no me alegra que cuando el metro cumple 42 años, la respuesta que da el régimen es una estupidez, pues. El régimen anuncia con bombos y platillos la reinauguración de una escalera mecánica. Es una cosa que de verdad pareciera hecha por la propaganda de la oposición para hacer lo que da en ridículo, pero no, es exactamente lo que ellos son capaces de hacer. Se los leo, pues, con fecha 6 de agosto en la página web del Ministerio del Poder Popular para el Transporte. Ahorita, el 6 de agosto. Avanza plan de recuperación de escaleras mecánicas en el metro de Caracas, siguiendo los lineamientos del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, Maduro da lineamientos para reparar escaleras. ¿Qué te puedo decir? El Ministerio del Poder Popular para el Transporte, a través de la Gran Misión Transporte de Venezuela, conjuntamente con la clase obrera del Metro de Caracas, avanza con el plan de recuperación de las escaleras mecánicas en el subterráneo capitalino, esto con el objetivo primordial de garantizar espacios óptimos en el subterráneo caraqueño, y sigue el cuento, bla, 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 bla. ¿Verdad que da pena? Bueno, señores, este fin de semana descarriló un tren en el Metro de Caracas. Con saldo de 8 heridos, uno de ellos lesionado de manera importante con fractura en el fémur, más toda la conmoción que hubo no solamente en el sistema, sino además en toda la ciudad. El orgullo de los caraqueños, no solamente en cuanto a sistema de transporte, no solamente en cuanto a el logro de infraestructura, sino en cuanto a cultura ciudadana, el orgullo de los caraqueños, que fue el Metro de Caracas, hoy reducido a escombros. Esa es la situación. Vamos a compartir con ustedes de inmediato la entrevista que nos concediera Wilson Gutiérrez, ex dirigente obrero
exdirigente de los trabajadores del Metro de Caracas y una persona que sigue estrechamente vinculada al accionar de ese sistema. Escuchemos. Este fin de semana se produjo un accidente importante en el sistema Metro de Caracas, a la altura de la estación de los Dos Caminos. Descarriló un tren con un saldo de heridos. Afortunadamente no hubo víctimas fatales. Uno de los heridos tuvo una fractura de fémur, reportaron diversos medios, pero causó esto la preocupación que es lógico entender, no solamente en los usuarios del sistema, sino en todas las ciudades. Tenemos en línea a una persona que tiene criterio experto sobre la materia, porque es ex trabajador del sistema y se ha mantenido muy cercano al sistema. Me refiero a Wilson Gutiérrez, ex dirigente laboral en el sistema Metro de Caracas y, repito, una persona profundamente conocedora de esto. Wilson, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué fue lo que pasó en los Dos Caminos? Te escuchamos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la llamada. Sí, bueno, mira, fíjate, lo que todos nos preguntamos los usuarios, los que a diario utilizamos el metro, y nos conseguimos pues con esta noticia de un descarrilamiento, eso me hace acordar, fíjate, me voy al pasado, que en el año 2015, 2016, el único descarrilamiento que se ocasionó en ese momento en el metro de Caracas, que fue la colisión de dos trenes, ¿verdad? Lo que te puedo decir allí es que inmediatamente que pasó ese descarrilamiento allí, todos los servicios del metro de Caracas con gente profesional lo atacamos de manera inmediata con profesionalismo, como te digo, y en un tiempo récord, pues, se solventó esa solución y se puso el sistema a punto. Cuando pasan este tipo de cosas ahorita, uno le llama la atención rápidamente es, bueno, ¿qué está pasando en nuestro querido metro? Nuestro querido metro, en la historia se han hecho 5 niveles de mantenimiento, pues siempre se han hecho 5 niveles de mantenimiento y escasamente creo que los que se están haciendo son 2 niveles nada más, que es el nivel de preventivo y correctivo, pues. Entonces yo creo que más o menos por ahí deben ir los tiros, donde si no hay un mantenimiento adecuado, por ejemplo, nuestro carro, para hablar un poquito más coloquial, nuestro carro, todos los que tenemos vehículos saben que cada 5.000 kilómetros tú debes cambiar el aceite, por decirte algo. Si dejas de cambiarlo, el carro empieza a fallar, que hace que se te va a accidentar en algún momento. Creo que más o menos por ahí van los tiros con lo que pasó precisamente con el descargamiento de estos trenes el fin de semana. Estamos conversando con Wilson Gutiérrez, ex trabajador del sistema Metro de Caracas y una persona muy vinculada pues a toda esta dinámica del sistema. Wilson, ¿qué medidas habría que tomar? Ya nos dijiste que en el pasado reciente, además no estamos hablando de hace 25 años, estamos hablando del 2015, hubo una contingencia severa y una respuesta bastante más eficiente del sistema. ¿Qué habría que hacer? Vamos a hablar en términos propositivos. ¿Qué habría que hacer en adelante para evitar que situaciones como esta se produzcan, o si se producen hay una respuesta bastante eficiente en la protección del sistema mismo y sobre todo de la integridad y de la vida de los usuarios? ¿Qué habría que hacer para evitar esto? Fíjate, yo creo que cualquier organización, cualquier sistema, cualquier empresa no es nada sin el capital humano. Yo creo que el capital humano es muy importante y bueno, tú no me lo estás preguntando y no es el caso del programa, pero en el caso mío y de muchos tantos profesionales, por el hecho de reclamar nuestros derechos reivindicativos, bueno, fuimos despedidos en su momento, otros compañeros se han ido de la empresa, entonces ese capital humano profesional es indispensable en cualquier organización y sobre todo aquí en el Metro de Caracas. Entonces yo pienso que en un futuro inmediato debe fortalecerse precisamente el capital humano, más allá de todas las mejoras que se le deben hacer al sistema como tal, a su estructura, a su ergonomía, al sistema de vías como tal. Entonces pienso que el capital humano es muy importante y bueno, para nadie es un secreto que así como en todas las empresas básicas, en el Metro de Caracas también, el éxito de compañeros de trabajo ha sido increíble, no solamente por sus propios medios, sino que a muchos compañeros, por reclamar nuestro derecho, como te dije, pues nos han despedido.
Wilson, te agradecemos vivamente que nos hayas atendido para darnos luces sobre esta situación que ciertamente impactó este fin de semana la dinámica de la ciudad y mantiene ciertamente preocupados a los caraqueños. Un abrazo, Wilson. Dale, hermano. Gracias. Era la declaración que nos dio Wilson Gutiérrez, exdirigente de los trabajadores del Metro de Caracas. 13 puntualizaciones antes de cerrar este segundo segmento del programa. La primera, ustedes seguramente estarán cansados de ver en las redes sociales videos donde se muestra a trabajadores del metro, a funcionarios del metro, a personas que tendrían que estar o prestando un servicio a los usuarios o capacitándose desde el punto de vista técnico y profesional para incrementar la calidad justamente de ese servicio. En lugar de eso, los hemos visto haciendo lo que llaman ejercicios de orden cerrado. Es decir, formándose como militares, marchando como militares, respondiendo a los gritos de atención, FIR, descansen, tal, bla, 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 y gritando consignas políticas y saludando, sí, como unas focas, ¿vale? Que sea fulanito de tal que es el ministro, fulanito de tal que es el director, X, toda esa cursilería militarista. Bueno, mientras eso ocurre, ¿qué genera ese tipo de tratamiento? Bueno, el éxodo profesional, porque aquellas personas que se han formado, que han trabajado, que han estudiado para ser tratados como técnicos, como profesionales, no como reclutas, bueno, agarran y se van, sobre todo cuando el sueldo que les están dando es una miseria que no alcanza para nada, ¿entiendes? Entonces se desprofesionaliza el sistema. No solamente es el tema del mantenimiento, ya nos dijo Wilson Gutiérrez, están previstos en los protocolos de operación del metro 5 tipos de mantenimiento, apenas se hacen 2. Entonces, si a nivel técnico operativo hay ese deterioro y a nivel humano profesional se está descapitalizando la institución, ¿cómo no van a ocurrir situaciones como esta? 2 datos adicionales, porque la nota del Ministerio del Poder Popular, no sé qué cosa, del transporte y la necedad, decía, no, que aquí con la clase obrera del metro. ¿Sabes tú cuál es la situación de la clase obrera del metro? Desde hace más de 10 años tienen un sindicato oficialista, un sindicato secuestrado, porque fuerzas distintas al gobierno han estado siempre a punto de ganar el sindicato, pero el gobierno no lo permite. ¿Por qué? Porque supuestamente el Metro de Caracas es el sindicato donde hizo carrera ese supuesto líder sindical que alguna vez fue Nicolás Maduro. Entonces, cuando hay elecciones, el metro se inunda de agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Meten gente que no es trabajador del metro para que vote y altere los resultados. Y finalmente la última manera pues que inventaron para ganar las elecciones en el metro, que es que agarran a toda la plancha opositora y los votan del metro. Así es muy fácil ganar una elección. Entonces, ese es el tratamiento que le dan a la clase obrera en el metro de Caracas. Finalmente, un dato que nos llegó prácticamente hoy en la madrugada por otra vía, por la vía, por cierto, de un funcionario vinculado, un funcionario activo vinculado al partido de gobierno. Hace 2 meses hubo una reunión de la gerencia de mantenimiento con factores del sindicato del Metro de Caracas, advirtiendo esta situación. Y ahí estamos, se produjo el descarrilamiento. Este es un ejemplo dramático de, repito, mientras el señor aquel hace cada miércoles un show en televisión y el otro señor se la pasa haciendo cadenas a cada rato, mientras ellos están hablando paja, el país literalmente se cae a pedazos. Y ese venezolano que ve que ese país se cae a pedazos sin que él pueda hacer nada y que tiene que responderle a su familia, en algunos casos decide salir huyendo más allá de nuestras fronteras y se genera la crisis de refugiados que ya escucharon ustedes lo que dijo Filippo Grandi, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Es la mayor crisis del planeta con la menor capacidad de financiación para atender los costos de las víctimas. Terrible, ¿no? Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión.
Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a la fuerza de la unión. Cada vez que se produce una contingencia mayor en esta ciudad, cuando hay un apagón de la energía eléctrica o un corte abrupto en el servicio de agua potable, ustedes me han escuchado a mí explicar cómo en una ciudad normal, en un país normal, un apagón es una incomodidad. En un país como Venezuela, un apagón es una tragedia, ¿no? Porque, por ejemplo, algo tan sencillo como lo siguiente, pues los servicios de cuidados intensivos en los hospitales no tienen sistemas de respaldo. Tienen plantas eléctricas, algunos, pero la planta eléctrica no tiene combustible. Todas esas cosas que pasan en un país azotado por 20 años de Chavo Castro, Diosdado Madurismo. Bueno, lo mismo ocurre con contingencias mayores como la que acaba de ocurrir en el sistema metro. Eso no es una incomodidad, no es una molestia, es una tragedia para los usuarios. En un país donde no tienes una red de transporte superficial que supla las contingencias que puedan ocurrir en el sistema de transporte subterráneo. Vamos a ver ahora no la opinión de los trabajadores o extrabajadores del metro, sino la opinión de los usuarios, de las personas que necesitan, que requieren de ese servicio y que se encuentran sin alternativas. Vamos a escuchar la voz de Francisco Hernández. Francisco Hernández fue juez de paz en el municipio Sucre y en la actualidad es un defensor de los derechos humanos en esa municipalidad. Francisco, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué tipo de situación plantea a los habitantes del este popular caraqueño una crisis como la experimentada este fin de semana en el sistema metro? Te escuchamos. Buen día, vecino Jesús, gracias por la confianza. Mira, Jesús, no es nada más la contingencia de este fin de semana. Jesús, aquí en Petare tenemos años con una problemática de transporte bien seria. Y lo del metro de Caracas se ha convertido para muchos de los que nos tratamos de desplazar en el municipio Sucre en eso que tú has dicho, una tragedia, hermano. En el metro de Caracas hay robos, hay hurtos, hay riñas, hay evacuaciones como la de un amigo mío que trabaja en el mismo sitio donde yo trabajo y se fue. Y me dijo, Francisco, me voy viejo, ya no aguanto esto. Días después de una evacuación que lo tuvieron que hacer por una falla en el metro de Caracas, que por cierto me dijo, Francisco, no te montes en el metro porque tú con tu discapacidad no vas a poder salir con el protocolo que ellos tienen. Y me hizo esa reflexión en ese momento. Y esa fue la razón fundamental por la cual ese compañero de trabajo se fue. Mira, Jesús, para muchas personas ya el metro no es una opción, porque no podemos ingresar allí porque las escaleras no funcionan. Será la falta de mantenimiento, pues, que dice el buen vecino que entrevistaste antes. Pero es que ahora es un riesgo, hermano. Ahora uno se monta en el metro y los mismos vecinos me dicen que se queda parado por una cantidad de tiempo. Las personas pues se preocupan, algunos tienen enfermedades y se desmayan. Eso, de verdad que lo del metro es todo un rollo. El gobierno y oposición deberían unirse para tratar de hacerle mantenimiento a eso. Y si entonces te pones con el transporte público, te
das cuenta de que tampoco pasa. ¿Y qué le queda al petareño? Estoy hablando del petareño. Lo que nos queda es caminar, viejo, no queda otra. Porque como me dicen los vecinos, mire, ellos sí me siguen diciendo juez cuando yo no lo soy. Me dicen, mire juez, si yo me quedo aquí me da la aurora, yo tengo que avanzar, si pasa la camioneta pues yo me monto. Y a mí me da tristeza decir esto, hermano, porque yo fui uno de esos guías turísticos del metro. Cuando yo tenía 20 y pico de años, 22 años, toda mi familia es de Oriente, y mis dos primitos, ojo, los dos con discapacidad, vinieron a conocer el metro y esa cosa tan bonita que se llamaba el Parque Central con una torre inmensa que ellos querían tratar de ver. Y así fue, hermano. Mi mamá y mi papá me llevaron a los centros del Marqués. Allí, como mi papá trabajó en el metro por un tiempo, mi papá me dijo que llamara, que yo bajara primero y hablara con unas personas que se llamaban Guardia Patrimonial del Metro. Bajé, pedí apoyo, subieron. Mi primito don José tiene una discapacidad muy grande y él tenía 20, bueno, para aquella época 20 años y su edad cerebral es 5 añitos. Y Agustín tenía una discapacidad visual muy fuerte, tiene una discapacidad muy fuerte. Hermano, nos bajamos en el metro, nos ayudaron, nos bajamos. Mis primitos sintieron esa cosa tan bonita, esa sensación de montarse en el metro. Nos bajamos por allá, cerquita del Parque Central, conocieron la cosa, nos devolvimos y fue algo de verdad maravilloso. Yo le ruego a Dios, el metro está tan bien construido que ha aguantado 20 años de destrucción y yo estoy seguro que dentro de muy poco vamos a tener esa alternativa de nuevo y no vamos a tener que caminar para poder llegar a nuestro destino. Francisco, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos. Un gran abrazo. Saludos, Jesús, hasta luego. Era Francisco Hernández, defensor de los derechos humanos en Petare, municipio Sucre, ex juez de paz. Hay dos detalles, ¿no? O sea, las personas que simplemente pasan a finales de la tarde por el municipio Sucre porque estén haciendo una diligencia, porque vayan a un centro comercial, porque tienen algo que hacer en la zona industrial de La Urbina, y ven, bueno, ríos de gente caminando. No, eso no es normal. Lo que ocurre es que el metro no funciona o la gente le tiene ya pavor al metro, porque por cierto, en la estación del metro Petare, por ejemplo, hay con mucha frecuencia situaciones de violencia amponil o de violencia policial, que es casi lo mismo, por el efecto que tienen sobre el ciudadano. La gente desconfía de eso, pero no tienes la alternativa del transporte superficial. Tienes que esperar largas horas, te cae la noche encima para que pase una camioneta y te vas guindando de la camioneta. O peor aún, tienes que exponer tu seguridad, tu integridad física encaramado en un transporte improvisado, las llamadas perreras, para subir cerro arriba. Ante esa situación, la gente opta por caminar. Ese es el origen de esas especies de manifestaciones que usted ve por las aceras de la avenida Francisco de Miranda después que pasan las 5:30 de la tarde. De eso nos hablaba Francisco Hernández. Esas son las consecuencias de situaciones como las que antes veíamos en la vida real del ciudadano, que jamás, mejor dicha la frase, jamás, mejor dicha la expresión, el ciudadano de a pie. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir.
En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Dejamos para el final del programa una nota luctuosa. Este fin de semana nos dejó una tenaz defensora de Caracas, Laura Tablante. Laura Tablante tuvo una muy destacada participación en las luchas ciudadanas por mejorar el perfil de la ciudad, por optimizar la calidad de los servicios en nuestra ciudad capital, por dar herramientas a las comunidades populares para que mejoraran su gestión de los servicios a los que tenían acceso, para que mejoraran su capacidad de ejercer Contraloría Social allí donde estaban y para que además de protestar pudieran proponer y hacerle seguimiento al curso de esas propuestas. Laura Tablante, ingeniero, pero con una gran pasión por lo social y por la política, en tanto que servicio, ¿no? Seguramente las personas que en este momento están escuchando de mi boca el nombre de Laura Tablante no la podrán asociar con campañas electorales o con el cargo tal o el cargo cual, pero por cierto, Laura sí era una apasionada de la política, porque para ella la política no era una escalera para ocupar cargos, para ella la política era esencial y fundamentalmente servicio, que es la forma más alta, más noble de la política. Tuvo muy destacada participación en la elaboración de planes y proyectos para nuestra ciudad y, repito, en el acompañamiento cercano a comunidades concretas. Estamos intentando hacer un contacto con la gente de la organización Alberto Rabel, que tiene tanto que agradecerle a Laura y me habían pedido hacer de viva voz este reconocimiento. Lamentablemente no pudimos hacer la conexión telefónica, pero quiero hacerlo entonces con mis propias palabras. Se nos fue una defensora de Caracas. Honremos su testimonio de vida, agradezcamos todo lo que hizo por nuestra ciudad y honremos su memoria. Caramba, tenemos en línea precisamente a Alonso Becerra, que es la persona que queríamos que diera este testimonio de lo que significó Laura Tablante para las comunidades populares de Caracas. Alonso, gracias por estar pendiente del programa. Te colocamos al aire, te escuchamos. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Caracas Radio y en especial de la Fuerza de la Unión. Caracas y Venezuela ha perdido a una gran funcionaria, una gran servidora pública, Laura Tablante, una gran luchadora. Así que los programas sociales que emprendió Laura Tablante de diferentes cargos permitieron que las comunidades desarrollaran programas como el bloque a bloque, pintando, recuperando todas las fachadas de todas las edificaciones.
Otro programa interesante que desarrolló Laura Ablante, que lo gerenció, Techo Nuevo para Caracas, donde se impermeabilizaron cientos de metros de platabanda de viejas urbanizaciones construidas por el Banco Obrero. También se desarrolló el programa crediticio condominial para que los condominios accesaran a recursos como los del Consejo Nacional de la Vivienda, como los del FIDE, el Fondo Intergubernamental para la Descentralización, y solucionar problemas básicos, por lo menos de ascensores, de escaleras, de recuperación de cornisas, de pérgolas. También importante autoconstrucción. En los sectores populares se les facilitaba los recursos materiales a las comunidades para que recuperaran escalinatas, barandas, pasamanos, que tanto falta hacen a la comunidad. Y muy importante que Laura Tablante se interesó por la capacitación de las comunidades, porque accesar a los recursos no era tarea fácil. Había que darle una inducción apropiada a las comunidades para que desde las organizaciones intermediarias de vivienda pudiesen accesar a los recursos del Estado. Y también promovió la creación de las organizaciones comunitarias de vivienda, la reconocida OCB. Así que Laura Tablante deja un legado junto a las comunidades. Laura Tablante fue una gerente social comunitaria y, como tú lo dices acertadamente, una luchadora democrática por este país. Gracias, Alonso. De verdad, gracias por utilizar esta humilde ventana como megáfono para este testimonio del cariño con que Laura Tablante es despedida por las comunidades populares de la Gran Caracas. Era Alonso Becerra, dirigente comunitario de la parroquia El Valle, hablándonos de lo que fue Laura Tablante y de lo que hizo en términos muy concretos por mejorar la vida de miles y miles y miles de familias en la Gran Caracas. Repito, honremos su testimonio de vida, honor a su memoria y paz a sus restos. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM.